Hola a todos, hoy es 30 de abril, día 47 del confinamiento y hoy os vengo a traer un libro que espero que resulte relevante para los que como yo tengáis hijos adolescentes o preadolescentes. Yo dos mujeres. El título es Madres y Padres Influencers, 50 herramientas para entender y acompañar a adolescentes de hoy. No me digáis que no suena prometedor. Vi este libro en una librería, hojeando libros infantiles con mi hija pequeña, y me pareció interesante este paralelismo entre las redes sociales crecientemente visuales y yo creo que también crecientemente banales que magnetizan a nuestros hijos, donde a lo mejor muchos quisiéramos que las redes sirvieran o les sirvieran para interactuar, para aprender, parece que sirven más para ser absorbidos, para que los niños o los adolescentes deseen más, ¿no? Y que sean un poco atraídos por ese voyeurismo de observar cuál es la vida del youtuber, ¿no? Vamos a ver un poco cómo entienden las dos autoras que son educadoras este proceso. A lo que nos animan, el propósito subyacente en el libro es que hagamos autocrítica y empecemos a adoptar algunas de las actitudes que los adolescentes no encuentran en casa, pero que sí encuentran en los influencers. No se trata de contar chistes, de empezar a pintar la mona o repartir joyas por la calle, sino se trata de, fijaos que tres cosas más sencillas, ¿no? En primer lugar, nos proponen abandonar la ansiedad, la frustración y el enojo que muchas veces nos traemos del trabajo a casa. Diréis, qué fácil, ¿no? Absolutamente nada fácil, por supuesto. La vida laboral en muchas ocasiones es estresante y más ahora, pero sí que es cierto que un padre permanentemente estresado, no de forma fluctuante, pero sí permanentemente estresado, no es, como decimos en Publi, aspiracional para un adolescente. Por lo tanto, busco en el influencer esa ausencia de estrés, esa naturalidad, ese balance que a lo mejor no encuentro en casa. En segundo lugar, fijaos, muchas veces los padres tendemos a hiperproteger a los hijos. El libro te dice, cariño sí, hiperprotección no. Basta ver un capítulo de Super Nanny para darnos cuenta que a los niños, sobre todo a los más pequeños, si les haces todo, se convierten en pequeños tiranos. Cuando van creciendo, se convierten en tiranos cada vez más grandes. Curiosamente, la ruta para evitar eso es el empoderamiento. En la medida que ellos se van sintiendo más útiles y haciendo más cosas, nos respetan más y bueno, somos capaces de tener una relación más equilibrada, ¿no? Y en tercer lugar, fijaos también qué interesante, porque escuchando lo anterior, tal vez estéis pensando, como yo cuando leí algunas partes de este libro, coño, es que lo que nos proponen es la perfección como padres, y eso no existe, y además los padres muchas veces ya somos muy autocríticos y no siempre nos gusta que terceras personas nos critiquen como a veces hace este libro, ¿no? De buen tono, pero bueno, subyace una crítica o un afán de mejora, aunque sea constructivo. Pero lo que de verdad propone el libro no es tanto revolucionar por completo la forma de comportarnos, sino ser más naturales. Es decir, si no somos capaces de descargar ese estrés en la oficina todos los días, si a veces se nos escapa un poco por los poros del cuerpo, pues sí, como hablan en el libro, utilizan la expresión de tener la valentía de aplicar la naturalidad, de ser como somos y de pedir perdón si hay que pedir perdón y de dar las gracias cuando hay que dar las gracias, no subidos en lo alto de un púlpito pontificando como si fuéramos entes perfectos, ¿no? Es una exageración. Yo creo que los padres de nuestros días ya no somos muy así. Tal vez nuestros padres, que eran más exigentes y eran buenísimos en otras cosas, sí lo eran un poquito más, ¿no? En definitiva, creo que no nos está pidiendo imposibles, sí nos está pidiendo ser más valientes a la hora de reconocer nuestros defectos y estar un poquito más en el presente y ser capaz de descargarnos tal vez de algo de tensión, porque obviamente un padre amargado, un padre
estresado de forma perenne por su trabajo, pues no es un gran influencer para un niño, ¿no? El libro finaliza con una cita de un sociólogo llamado Javier Elzo, que yo no conocía, pero que me parece que establece una comparativa muy interesante entre lo que es la era del libro y la era de la pantalla. Nos habla que los pertenecientes a la generación X, que somos gente realmente muy autoexigente, pero también muy exigentes con los demás, muy centrados en la cultura del esfuerzo, muy racionales, a veces nos cuesta entender que los más pequeños ya no van a ser así realmente. Podrán evolucionar o pivotar o asimilar parte de nuestros valores, pero nunca van a ser al 100% como nosotros, porque donde nosotros somos racionales, ellos son mucho más emocionales. Donde nosotros estamos más preocupados por el logro personal, por la recompensa del esfuerzo, ellos son mucho más hedonistas, son más de experiencias de aquí y de ahora. Nosotros probablemente tuvimos siempre un lado más contundente, más exigente y más masculino, y ellos, sean niños o niñas, tienen un lado como mucho más emocional y más femenino, ¿no? Y no sé si esto es una sobresimplificación, lo dice un sociólogo de mucho prestigio, pero a mí leerlo y hacer un esfuerzo por interiorizarlo me ayuda a entender mejor a mis hijas. Y bueno, eso es lo que a mí me dejó el libro. Me parece interesante, no el tipo de libro en el que me sumerjo, pero alguien me está llamando por teléfono, ¿veis? El directo, y me tengo que ir. ¡Chao!